Estamos a 24 de mayo del año 2023 y hoy en este tercer vídeo voy a seguir refutando todas las mentiras que este falso pastor anglicano llamado Ángel García ha estado dando. Dio ahí en ese debate, en ese vídeo debate publicado en YouTube que tuvo hace unos días con otra criatura. En los dos vídeos anteriores estuvimos desenmascarando las mentiras de este falso pastor, de este mamarracho al servicio de la gran ramera, porque es el típico idiota, el imbécil útil, utilizado por la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es la Iglesia Católica Romana, para enseñar la gran mentira, para engañar a la gente y decir que la gran ramera es Jerusalén, era la Jerusalén de la época de Jesús. Ya estuvimos viendo en los dos vídeos anteriores cómo eso es una espantosa mentira. Estuve desenmascarando esa mamarrachada enseñada por estos hijos del diablo, que no solamente esa mentira la enseña este falso pastor, este hijo de Satanás, sino que esa mentira del diablo la enseñan también otros muchos. Esa patraña de que la gran ramera del libro del Apocalipsis es Jerusalén, lo cual es una asquerosa mentira, como ya demostré en los dos vídeos anteriores. Es totalmente falso, totalmente imposible, porque resulta que esa mujer se la identifica, esa gran ramera, en Apocalipsis capítulo 18, en el capítulo 17, se la identifica con la gran ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Por lo tanto, ahí pueden ver, según este falso pastor, este pobre imbécil, porque es un auténtico imbécil, es un retrasado mental, él está enseñando que la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, cuando fue escrito el Apocalipsis, era Jerusalén. Es lo que está enseñando este imbécil. Vamos a leer una vez más el pasaje, Apocalipsis capítulo 17. Fíjese lo que dice la escritura, verso 18. Y la mujer, es decir, la gran ramera, esta gran ramera que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, es una ciudad imperial que era la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Y como este pobre subnormal, este mamarracho y falso pastor al servicio del diablo, llamado García, dice que esta gran ciudad es solamente Jerusalén, que el Apocalipsis, dice él, solamente habla de una gran ciudad, y dice que es Jerusalén, por lo tanto ahí lo tienen. Este imbécil, este enfermo mental, está enseñando que era Jerusalén la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Yo he escuchado muchas imbecilidades, muchas mentiras. He escuchado a muchos subnormales, a enfermos mentales, a falsos pastores, falsos maestros, hijos del diablo. Yo creo que este está entre los tres más grandes que he conocido jamás. Este mamarracho al servicio de Satanás y de su iglesia, la gran ramera. Este es uno de los más grandes. Refuté también en los dos vídeos anteriores la gran mentira que enseña este pobre imbécil, este gilipollas integral, como decimos en España, cuando dice que el Apocalipsis habla de solamente una gran ciudad y que esa gran ciudad es Jerusalén. Ya estuve refutando, como pudieron escuchar, esa gran mentira enseñada por este hijo de Satanás, ya que el Apocalipsis habla bien clarito de tres grandes ciudades, no solamente de una. Habla de la gran ciudad de Jerusalén, donde fue clavado en el madero Jesús, Apocalipsis capítulo 11. Habla de la gran ciudad de Roma, que era la capital imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra, Apocalipsis 17, verso 18, que acabo de leer. Y de la tercera es la gran ciudad de la nueva de Jerusalén, mencionada en Apocalipsis capítulos 21 y 22. Ahí lo tenemos. Yo no me invento nada. Ahí lo puede leer usted, las tres grandes ciudades mencionadas en el Apocalipsis. Y dice este enfermo mental, este engendro del diablo, del falso pastor García, dice que no, que el Apocalipsis solo habla de una gran ciudad que es Jerusalén. Y según él, esa ciudad de Jerusalén era la gran ramera, dice este mamarracho, cuando ya estuve desenmascarando esa mentira del diablo. Cuando la gran ramera sea destruida, esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis nunca se va a arrepentir, será destruida por fuego en una sola hora. La bestia y sus 10 aliados la van a odiar y la van a destruir en una sola hora y nunca más será hallada. Vamos a leer el texto. Apocalipsis capítulo 18.
Vámonos, abran sus Biblias en el verso 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, refiriéndose a la capital de la gran ramera, que es Roma. Y nunca más será hallada, es decir, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra, nunca más se la encontrará. Por lo tanto, es imposible que se refiera a la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén sigue existiendo hoy en día. Jerusalén jamás fue destruida por fuego en una sola hora, ni dejó de existir, todo lo contrario, sigue existiendo. Y en el futuro se va a convertir en la capital del gran rey, de Cristo, el cual gobernará sobre el mundo entero. Por lo tanto, identificar esta gran ciudad, esta capital de la gran ramera con Jerusalén, pues es una asquerosa mentira del diablo, absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, porque un día resulta que Jerusalén será restaurada, el pueblo de Israel será llevado a su tierra, serán restaurados, como dicen montones de profecías, y Jerusalén será la capital mundial, la capital del gran rey. Eso es lo que enseña la Biblia en muchísimos pasajes. Mire, por ejemplo, si nos vamos a la gran profecía de Zacarías 14. Mire, ponga mucha atención. Por ejemplo, en Zacarías 14, verso 11 dice: y morarán en Jerusalén, y no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Verso 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y sigamos leyendo. Más adelante, ya cuando Cristo esté gobernando en la tierra, desde la ciudad de Jerusalén. Verso 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, o reverenciar al Rey, que es Jesús, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a reverenciar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Ahí lo tenemos. Jerusalén será restaurada y se convertirá en la capital mundial de Cristo, del gran rey, el cual gobernará sobre la tierra durante el milenio. Por lo tanto, explíqueme usted, mamarracho, falso pastor y engendro del diablo, cómo Jerusalén puede ser la gran ramera si resulta que el Apocalipsis dice que la gran ramera será destruida totalmente por fuego en una sola hora y nunca más será hallada, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra, y aquí, sin embargo, Jerusalén vemos cómo será restaurada y se convertirá en la capital mundial del gran rey. Por lo tanto, este individuo, como pueden ver, está mintiendo como un auténtico hijo de Satanás cuando enseña que la gran ramera es Jerusalén. Es totalmente imposible que sea Jerusalén, porque, repito, la capital de la gran ramera, que de Roma, será totalmente destruida, jamás se van a arrepentir, dejará de existir completamente. En una sola hora, por fuego, será totalmente destruida. La bestia y sus 10 reyes aliados la van a destruir y dejará de existir. Y sin embargo, Jerusalén no. Jerusalén se convertirá en la capital del gran rey, el cual gobernará sobre el mundo entero. Por lo tanto, aquellos que enseñan que la gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén, pues sencillamente son auténticos hijos del diablo, falsos pastores, falsos ministros de Cristo, que son idiotas útiles, tontos útiles al servicio de Satanás y de la gran ramera. Esta gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pues sencillamente utiliza, como utiliza este pobre mamarracho y falso pastor del García, los utiliza para engañar a millones de personas, haciéndoles creer que la gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén. Así de sencillo. Y sin embargo, como acabo de demostrar con estos textos bíblicos, eso es absolutamente falso e imposible. Es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Es decir, que esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis es Jerusalén. En el Antiguo Testamento, a Jerusalén, cuando caía la idolatría, se llamaba ciudad ramera. ¿Se llamaba ramera? Por supuesto que sí, eso ya nadie lo niega, ya lo estuvimos viendo en los anteriores vídeos. En el Antiguo Testamento, cuando Jerusalén pecaba cayendo la idolatría, porque claro que se la llama ciudad ramera, ciudad infiel, pero un día serán limpiados de sus pecados, un día van a abandonar la idolatría, se van a arrepentir genuinamente, van a creer en Jesús y Jerusalén será restaurado. El pueblo de Israel será llevado a su tierra prometida, serán restaurados y Jerusalén se convertirá en la capital del gran rey, como acabo de mostrar en esta gran profecía de Zacarías 14. Y sin embargo,
con la capital de la gran ramera que es Roma, va a ocurrir absolutamente todo lo contrario. Será destruida por fuego en una sola hora y dejará completamente de existir. Nunca más se la encontrará. Apocalipsis, capítulo 18, verso 21. Por lo tanto, miente este hijo de Satanás, este falso pastor anglicano, cuando enseña que la gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén. Se trata de Roma, la gran ramera, que es una ramera muchísimo mayor que lo era en el Antiguo Testamento, Jerusalén. La Biblia habla de dos rameras, como esto os explico en uno de los libros que escribí, que ahí se encuentra en la descripción de este vídeo. La ramera menor y la gran ramera mayor. La ramera menor era Jerusalén, que un día serán perdonados y restaurados, serán perdonados todos sus pecados y llevados a su tierra prometida. Y la gran ramera mayor, que es Roma, tiene su capital en Roma, en la ciudad imperial, la cual gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Apocalipsis, como ya hemos visto, Apocalipsis capítulo 17. Y viene este mamarracho, este falso pastor, este pobre subnormal, y dice que no. Que la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I era Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén. Hay que ser subnormal, repito, hay que ser enfermo mental y gilipollas, como este mamarracho del falso pastor, para enseñar que la capital imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I era la ciudad de Jerusalén. Hay que ser subnormal. Un auténtico enfermo mental como lo es este pobre imbécil llamado García. Bien, vamos a seguir escuchando sus mamarrachadas, sus idioteces, sus mentiras diabólicas, este imbécil útil al servicio de la gran ramera para seguir tapando su bocaza mentirosa, su bocaza satánica. Los judíos se jactaban de su templo en Jerusalén, pero ellos declaraban que ya Dios no habitaba en templos a mano, sino que el templo era la iglesia, hecho de piedras vivas. Y que esta iglesia es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 al 3. Bueno, esto ya lo estuve explicando ayer, refutando y tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho, de este falso pastor. En el Nuevo Testamento dijo el apóstol Pablo que la iglesia sí es el templo de Dios. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, Dios mora en su iglesia por medio de su Espíritu, de su energía, de su poder. Por supuesto que la iglesia también es el templo de Dios, eso nadie lo niega. Pero resulta que ayer, en el segundo vídeo, ya estuve leyendo esos pasajes bíblicos donde se dice también que el templo de Jerusalén también se le llama el templo de Dios. Ya di los pasajes, los leímos, como en esos textos hasta el propio Jesús lo dijo en el Evangelio, lo llamó el templo de Dios al templo de piedra ahí en Jerusalén. Por lo tanto, decir que el templo de Dios es solamente la iglesia de Cristo, como enseña este soplagaitas, este retrasado mental y falso pastor, pues es una asquerosa mentira del diablo. En realidad la Biblia habla de 3 templos de Dios, de tres, escuche bien mamarracho, escuche bien imbécil, falso pastor, de 3. Se habla de un templo de Dios celestial. Hay montones de pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se habla del templo celestial de Dios, donde Dios tiene su morada. El Padre y Cristo tienen su morada. Un templo, un edificio literal, un templo de Dios en el cielo. Un templo celestial. Ahí tenemos el primer templo. Segundo templo de Dios, pues era el templo de Jerusalén, el templo de piedra. También se le llama el templo de Dios. Y un tercer templo, que en el Nuevo Testamento se llama a la iglesia, el templo de Dios. También somos la iglesia, somos piedras espirituales, los verdaderos cristianos que formamos el templo de Dios. Por lo tanto, ahí lo tiene. La Biblia habla bien clarito de 3 templos de Dios, de 3 casas de Dios, 3 templos de Dios. El templo celestial de Dios, el templo de Jerusalén, pues ya lo he demostrado, como se le llama también templo de Dios, y la iglesia de Cristo. 3 templos de Dios. Enseñar que solamente Dios tiene un templo, que hay solamente un templo de Dios, como enseña este soplagaitas y mongoloide al servicio de Satanás y de la gran ramera, pues sencillamente es una asquerosa y repugnante mentira del diablo, como ya lo he demostrado con todos esos textos bíblicos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este imbécil, de este soplagaitas. Los judíos se jactaban en el Sinaí, los cristianos ya habían venido a Sión, ya habían llegado a Sión, que es el foco de la anticipación profética en 12:18 al 22 de Hebreos. Los judíos siempre habían sido los hijos de Dios,
pero los cristianos afirmaron que los hijos del reino serían expulsados y que el reino sería dado a otra nación para que produciera frutos de él. Entonces la batalla se dio. Los judíos tenían la historia, la tradición, las escrituras. Los cristianos lo que tenían era un Señor resucitado. Pero, bendito sea el Señor, ellos dijeron que Jesús predijo una señal que vindicaría en juicio. Ahora, esta señal, ¿verdad?, era la hora de prueba que se avecinaba y causaría que la sinagoga de Satanás confesara que la iglesia ahora comprendía la verdadera sinagoga, la verdadera episinagoge o episinagoga, el verdadero templo. Esto no era cierto para ningún otro evento o cualquier otra ciudad que los Jerusalén del siglo I. Camp dice, Dios tuvo un argumento final en respuesta a los falsos maestros que eran los judíos. Cuando cayó Jerusalén, esa fue la manera en que Dios dijo, te mostraré de una vez quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Por tanto, cualquier controversia que no involucre a los judíos en Apocalipsis despoja al libro de su verdadero eje y de su verdadero flujo temático. Bueno, vamos a leer, voy a comentar el texto que ha citado este mamarracho del libro del Apocalipsis cuando habla de la sinagoga de Satanás. Abran sus Biblias, en este texto son palabras de Jesús en el Apocalipsis, porque ni las entiende este mamarracho, porque no sabe de lo que habla, no entiende absolutamente nada la Biblia, ni sabe leerla, este analfabeto, no entiende la verdadera profecía bíblica, ni mucho menos la verdadera doctrina cristiana. Vamos a abrir sus Biblias en el texto de Apocalipsis, capítulo 3. Hay dos textos de Jesús, dos versículos donde se habla de esta sinagoga de Satanás. El primero es Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Dice, está hablando Jesús, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pues claro que ya en el siglo I había muchos falsos judíos, a los cuales Jesús llama la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes eran estos falsos judíos? Los que quebrantaban la Torá, los que quebrantaban la ley, los que blasfemaban contra Cristo, y aún siguen existiendo estos falsos judíos, porque serán falsos, dice bien clarito la blasfemia, de los que dicen ser judíos. Si sí mismos se hacen llamar judíos, ¿y qué dice Jesús? Que no lo son. Realmente no son judíos, sino que son sinagoga de Satanás, que es la que existía en el siglo I, los que odiaban a Jesús, los que le condenaban a muerte, los que blasfemaban contra Cristo, llamándole falso Mesías, hijo de Belcebú, falso profeta. Incluso hoy en día todos estos falsos judíos siguen blasfemando contra Cristo. Esta sinagoga de Satanás, claro que existe una sinagoga de Satanás, que son estos falsos judíos, se hacen pasar por judíos. Y el segundo pasaje es en el capítulo 3, capítulo siguiente, también en el verso 9. Mira lo que dijo Jesús sobre esta sinagoga de Satanás. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, los mismos que hemos leído ahí en Apocalipsis 2.9, y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré, tiempo futuro, fíjese que está hablando en tiempo futuro Jesús, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué está enseñando aquí Jesús? Que en el futuro esta sinagoga de Satanás, estos falsos judíos en el futuro van a venir y se van a postrar ante los pies de los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Jesús, que forman la iglesia de Cristo. ¿Y qué van a reconocer estos falsos judíos? Esta sinagoga de Satanás, pues van a reconocer que Cristo, el verdadero Mesías de Israel, los ama. Ama a todos estos gentiles, tomados de entre los gentiles, y que creemos en Jesús. Van a tener que reconocer que Cristo, el Mesías, nos ama. Esto lo va a reconocer la sinagoga de Satanás, estos falsos judíos. Eso es lo que enseñó Jesús en el Apocalipsis sobre esta sinagoga de Satanás, que por supuesto hoy en día todavía sigue existiendo. Todavía sigue existiendo la sinagoga de Satanás. Y un día pues van a tener que reconocer que Dios ama a los gentiles que creemos en Jesús. Esa es la enseñanza de Cristo sobre este asunto de la sinagoga de Satanás. Seguimos escuchando a este imbécil, a este falso pastor anglicano llamado García. Porque no puede ser que los romanos eran aquellos de quien dice Pablo que ellos decían ser judíos, pero en realidad no lo eran. Por supuesto que tiene que ser la Jerusalén terrena. Ya la identidad de los 10 reyes la dije, ¿verdad?
Y esta identidad, bueno, pues de nuevo lo menciono: Julio César, Augusto, Bueno, sobre el tema de los 10 reyes aliados de la bestia, ya desenmascaré ayer, refuté totalmente la mentira de que este hijo de Satanás dijo que esos 10 reyes eran las 10 provincias romanas. Él mencionó ahí una serie de provincias romanas, dijo que eran 10, lo cual es una mentira asquerosa y del diablo, porque ya lo estuvimos viendo en la enciclopedia electrónica, en la Wikipedia, como las provincias que formaban el Imperio Romano eran muchas más de 10. O sea, lo que dijo este mamarracho sencillamente es una mentira diabólica inventada por él. Eso de que el Imperio Romano estaba formado solo por 10 provincias, como dijo este imbécil, pues es una asquerosa mentira que él se inventó, porque resulta que según la historia, el Imperio Romano estaba formado por muchísimas más de 10 provincias. Ya lo demostré, vaya usted al internet, a la Wikipedia, y ahí lo podrá leer despacito, para que vea cómo miente este mamarracho al servicio del diablo, este falso pastor. Seguimos. Claudio Nerón y el séptimo Galba. El tema ya lo refutaré también en el segundo vídeo de los 7 reyes mencionados en el Apocalipsis, representado por las 7 colinas sobre las cuales se sienta la gran ramera. Son también 7 reyes, dice el Apocalipsis, ya estuvimos viendo que se refiere no a 7 emperadores romanos, como dice este mamarracho, este falso pastor ignorante e imbécil, pues un pobre imbécil, sino que serán 7 reinos, son 7 imperios, 7 reinos que ya lo estuvimos viendo ayer. El primer reino, el primer imperio era sencillamente Egipto, que persiguió al pueblo de Israel. El segundo fue el imperio asirio, que también persiguió al pueblo de Israel. El tercero fue el imperio babilónico, el reino babilónico, que también persiguió al pueblo de Israel. El segundo fue el imperio medo-persia, que también persiguió al pueblo de Israel. El tercero fue el imperio griego, que también persiguió al pueblo de Israel. Y el sexto era el imperio romano. Y luego habla de un séptimo reino que vendrá en el futuro, un séptimo rey o reino que todavía no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo, y que va a ser el restaurado imperio romano, con un nuevo emperador a la cabeza, cuyo gobierno va a durar solamente 42 meses. Apocalipsis 13, verso 5. Estuvimos viendo también que cuando ese texto del Apocalipsis, cuando habla de esos 7 reinos o reyes, vimos ahí en el libro de Daniel que los reinos y los reyes es exactamente lo mismo. En Daniel capítulo 7 de 4 grandes bestias, y habla pues de reyes. Serán 4 reyes, y resulta que serán 4 imperios, 4 reinos. Es decir, que según la Biblia, reinos y reyes, imperios y reyes es exactamente lo mismo. Cuando la Biblia habla de imperios, se refiere a reyes. A reyes, por lo tanto, los 7 reyes mencionados en el Apocalipsis pues son 7 reinos, 7 imperios, que son esos que ya he mencionado. Y queda todavía el último, que va a ser el imperio de la bestia, que va a durar breve tiempo, y que serán 3 años y medio, 42 meses. Por lo tanto, lo que ha dicho este mamarracho, este pobre imbécil, de que esos 7 reyes se refiere a 7 emperadores romanos, esa creencia que se empezó a enseñar ya hace siglos, de que esos 7 reyes son 7 emperadores romanos, pues es una patraña. O 7 procónsules, dicen otros idiotas, ¿no? Eso es una mentira estúpida. Eso es un error y eso es una patraña absoluta. Decir que se refiere a 7 emperadores romanos o a 7 procónsules romanos es una patraña. Se refiere a 7 reinos, a 7 imperios, que fueron los que persiguieron a lo largo de la historia al pueblo de Israel. Ese es el verdadero significado y la identidad de los 7 reinos. Y no tiene que ver nada ni con 7 emperadores romanos ni con 7 procónsules romanos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho, de este falso pastor. Entonces ahora es interesante que esta identidad prueba que los 7 reyes y los 7 montes pertenecen a la bestia y no a la ramera. Por tanto, la bestia a la que pertenecen los 7 montes y los 7 emperadores, la cual es... Que no eran 7 emperadores, idiota, lo acabo de mostrar. Eran 7 reinos, 7 imperios, ya que reyes y reinos es exactamente lo mismo en la Biblia, como ya he demostrado ahí en el libro de Daniel.
Reyes y reinos es lo mismo, no tiene que ver nada, ni se refiere a 7 emperadores o 7 procónsules romanos. No son 7 emperadores romanos, son 7 imperios, como ya he demostrado. Seguimos. Quemó a la ramera, la cual no puede ser Roma sino Jerusalén. Mateo 22, 27, 22. Fíjense lo que dice que este mamarracho, dice este pobre idiota, que Roma quemó por fuego en una sola hora a la gran ramera que, según este imbécil, este falso pastor, era Jerusalén. ¿Ah, sí? ¿Me puede decir cuándo ocurrió eso? Cuando el emperador romano y 10 reyes aliados quemaron con fuego la ciudad de Jerusalén y esta dejó de existir, nunca más fue hallada, porque eso es lo que dice la profecía de Apocalipsis 18. Verso 21, ya la hemos leído. Será quemada con fuego en una sola hora y nunca más se la encontrará, nunca más será hallada. Así, cuando se cumplió esa profecía, gilipollas. A ver, subnormal, engendro del diablo. ¿Me puede decir cuándo se cumplió esa profecía? Porque usted acaba de decir que esa profecía ya se cumplió. Cuando los romanos en el año 70 destruyeron Jerusalén. ¿Así? Así, dígame usted qué bestia y quiénes reyes, quiénes eran esos 10 reyes aliados de la bestia que destruyeron Jerusalén en una sola hora y nunca más será hallada. Lo que hicieron, lo que ocurrió en el año 70, es que Jerusalén, el templo, fueron destruidas. Los romanos, claro que destruyeron Jerusalén y el templo en el año 70, pero esa ciudad no dejó de existir. Entonces, ¿cómo aplica usted esa profecía de Apocalipsis 18, 21 a la destrucción de Jerusalén en el año 70? A ver, subnormal, ¿me puede decir usted quién era el emperador romano y sus 10 reyes aliados que destruyeron Jerusalén? Además, la profecía lo dice bien claro, en una sola hora será destruida por fuego y ya para remate dice que nunca más será hallada esa ciudad, esa malvada ciudad, la capital de la gran ramera, que nunca más se la encontrará. Apocalipsis 18, 21. ¿Así? O sea que según usted Jerusalén ya no existe. Para que vean todos los que escuchan este vídeo cómo miente y lo ignorante, lo imbécil, lo subnormal y engendro del diablo que es este falso pastor, este gilipollas llamado Ángel García. Está confundiendo la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70, lo está confundiendo con esa profecía del futuro, que se va a cumplir en el futuro cuando esa bestia, esa última bestia, y sus 10 reyes aliados decidan destruir la capital de la gran ramera, que por supuesto es Roma, como ya he demostrado, en una sola hora y nunca más será hallada esa ciudad. Nunca más se la encontrará, ahí lo dice el texto bíblico. Esa profecía se cumplió en el año 70 cuando los romanos destruyeron Jerusalén, idiota. ¿Verdad que no? Jerusalén no dejó de existir. Ahí la tenemos. Todavía existe la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, ¿cómo se puede aplicar a la ciudad de Jerusalén esas palabras de Apocalipsis 18 cuando dice y nunca más será hallada? ¿Se aplican a Jerusalén? ¿Verdad que no, idiota? Es imposible, es absolutamente falso decir que esa profecía se cumplió en el año 70 cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Totalmente imposible. Primero, porque esa bestia, esa séptima bestia, ese séptimo rey, no existía en el año 70 después de Cristo. Y segundo, porque no existían ni siquiera los 10 reyes aliados de la bestia. ¿Qué 10 reyes aliados de la bestia? Me lo puede decir usted, subnormal. ¿Qué 10 reyes aliados de la bestia destruyeron Jerusalén en el año 70? ¿Me lo puede decir? No existían. Es mentira lo que usted dice. Es mentira eso que dijo usted ayer de que eran las 10 provincias del Imperio Romano. Eso es una mentira asquerosa que usted se inventó, como ya le demostré, porque según la enciclopedia electrónica, la Wikipedia dice bien clarito que eran muchísimas más las provincias que formaban el Imperio Romano. Eso decir que eran solamente 10, como usted enseña, es una asquerosa mentira del diablo, tal como demostré ayer. Eran muchísimas más. Y recuerde que cuando el Apocalipsis habla de cifras, cuando habla de los 10 reinos, serán 10 reyes literales, aliados de la bestia. Esos son los que van a destruir, junto con la bestia, la gran ramera en una sola hora por fuego. La van a aniquilar y nunca más será hallada esa ciudad, la capital de la gran ramera. Nunca más se la encontrará. Por lo tanto, no se puede cumplir en Jerusalén, porque Jerusalén sigue existiendo hoy en día. ¿Lo entiende? Es subnormal. Esto ya se lo he dicho decenas de veces en estos 3 vídeos. Que usted no lo quiera entender, que no tenga la capacidad mental para entender las cosas, pues es problema suyo.
Sencillamente es un pobrecito subnormal que no entiende absolutamente nada, ni entiende la Biblia, ni entiende la profecía bíblica, sino que está engañando a la gente con esa interpretación retorcida y satánica, repugnante, diabólica, que la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, le ha metido en la cabeza para que usted engañe a la gente como idiota útil, como tonto útil, diciendo que la gran ramera era Jerusalén. Y de esta forma la gente no pueda ver, no pueda entender quién es realmente la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, que tiene su centro de poder en Roma, la ciudad de las 7 colinas. Es el típico idiota útil, repito, el subnormal útil utilizado por Roma para engañar a la gente. Eso es sencillamente lo que es usted, mamarracho. Seguimos tapando la bocaza satánica de este pobre hijo del diablo, de este falso pastor. Y prueba que también Nerón estaba gobernando cuando Juan escribió Apocalipsis, porque dice que el Señor, que invitó a Jerusalén a los judíos a las bodas, ¿verdad? Se excusaron, no quisieron, vengan, todos están convidados, y él dijo, llamen a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos, y fórcenlos a entrar para que se llene mi casa, porque ninguno de los que fueron combinados gustará mi cena. Y el Señor se enojó, envió sus ejércitos, destruyó a los homicidas y quemó su ciudad. Ya no sé ni por cuál argumento voy, creo que este es el 12. La ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra, la ciudad la grande, la que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Está citando mal el versículo, lo está falsificando. Lo que dice el pasaje es la ciudad, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina, que gobierna sobre los reyes de la tierra. No como usted acaba de decir, mamarracho, de la que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Es la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra, esta ciudad imperial, en el siglo I. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 17, ya lo he leído muchas veces, Apocalipsis 17, verso 18. Y la mujer, hablando de la gran ramera, que has visto es la gran ciudad, es decir, se la identifica con esta gran ciudad imperial, que reina en tiempo presente sobre los reyes de la tierra. En esa época, en el siglo I, cuando fue escrito el Apocalipsis, ¿cuál era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra? Era Roma, ¿verdad? ¿Verdad que era Roma? ¿Subnormal? ¿O va a decir usted que no era Roma? O sea, según usted era Jerusalén, esta gran ciudad imperial. Para que vean todos lo subnormal, lo enfermo que está este falso pastor, este pobre idiota que enseña que la ciudad imperial que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I era Jerusalén. Es lo que está enseñando este retrasado mental, cuando toda la historia, todos sabemos perfectamente que era Roma. La ciudad imperial no era Jerusalén. Jerusalén no tiene que ver absolutamente nada con la ciudad imperial de Roma. Seguimos. Este verbo está en modo participio y en tiempo presente. Está teniendo un reino. Jerusalén tenía un reino en términos... Está reinando, no teniendo un reino. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina, no dice que está teniendo un reino. Que reina, que gobierna. Reinar y gobernar es exactamente lo mismo. Que gobierna sobre los reyes de la tierra. Era una ciudad imperial, porque gobernaba sobre los reyes de la tierra, y la ciudad imperial que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I era Roma, pedazo de idiota, no era Jerusalén, subnormal. Seguimos. Pacto, que sería quitado de ellos y sería dado a gente. Vamos a leer este versículo, el verso 18, Apocalipsis 17, 18, en otras versiones bíblicas para que veamos todos cómo lo han traducido. Labad, por ejemplo, la mujer, hablando de la gran ramera, que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra, y que era evidentemente Roma, la ciudad imperial. Más versiones. Por ejemplo, la Brit Shadashah de 1999, que es una traducción hebrea, dice, y la Isha, es decir, la mujer, la gran ramera, que has visto es la grande ciudad que tiene reino, gobierno sobre los reyes de Jarez, es decir, los reyes de la tierra. Ahí lo tenemos. Esta ciudad imperial, todos sabemos que era Roma, no era Jerusalén, subnormal. La CST y BS, la mujer que has visto en visión, representa a la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que gobierna, que ejerce dominio, gobiernos, la ciudad imperial de Roma.
A ver, más traducciones. Por ejemplo, vámonos a la interlineal, la traducción literal del griego al español, que la tengo aquí también, y dice, la traducción literal del griego al español. Y la mujer cual viste es la ciudad, la grande, la teniendo reino, es decir, gobierno, sobre los reyes de la tierra. Ahí lo dice bien clarito. Es la ciudad imperial que gobernaba en esa época sobre los reyes de la tierra. La Biblia de Jerusalén. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. La soberanía, el gobierno, el reino. Es lo mismo. Era la ciudad imperial de Roma, no Jerusalén subnormal. Solo un subnormal como usted, un falso pastor al servicio de Satanás, un pobre hijo del diablo, descerebrado, que no sabe absolutamente nada, ni de la Biblia, ni de la historia, ni de la verdadera doctrina, ni de la verdadera profecía bíblica. Solo un subnormal como usted, repito, puede decir que esa ciudad imperial en el siglo I era Jerusalén. La versión Yuneman. Y la mujer que has visto es la ciudad, la grande, la que tiene reino o gobierno sobre los reyes de la tierra. Nada más. Era Roma, la ciudad imperial. La Biblia de las Américas. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Que reina, tiempo presente. En ese momento, cuando fue escrito el Apocalipsis, esa ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra era Roma, no era Jerusalén, subnormal. La nueva versión internacional. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Y que todos sabemos que era Roma, no Jerusalén. Reina Valera del 95. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La Tekin de, que es otra versión hebrea de la Biblia. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Y luego la versión moderna, y la mujer que tuviste es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. A ver, subnormal, retrasado. ¿Cuál es la ciudad que tenía imperio, que gobernaba, que tenía imperio sobre los reyes de la tierra en el siglo I? Era Roma, no era Jerusalén. Imbécil. Usted un pobre imbécil, embustero patológico, y un hijo del mismísimo diablo al servicio de Satanás y de su iglesia en la tierra, que es la gran ramera. Es el típico imbécil, el típico idiota utilizado por la gran ramera para mentir, para engañar a la gente con esa patraña, con esa doctrina satánica de que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis era Jerusalén. Como acabamos de ver, de ninguna manera era Jerusalén, sino que era Roma. Esa gran ramera existía, tenía su centro de poder ahí en Roma, en la capital imperial, tenía su centro de poder, y cuando cae el Imperio Romano de Occidente, pues esa gran ramera sencillamente pasa a la sucesora del antiguo Imperio Romano, que es ni más ni menos que la Iglesia Católica Romana. Esa gran ramera entra de lleno, con todas sus abominaciones e idolatrías, dentro de la Iglesia Católica Romana cuando cae el antiguo Imperio Romano. Y sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica Romana y en la misma capital imperial, en esa capital imperial que sigue existiendo todavía y que es Roma. La capital de la Iglesia Católica Romana es la Iglesia de Roma, porque tiene su sede, su centro de poder en Roma. Esta gran ramera se sienta en esa ciudad de las 7 colinas, que es únicamente Roma. Esa es la verdadera gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Y no la ciudad de Jerusalén, como enseña este engendro del diablo, este falso pastor al servicio de Satanás, y de la gran ramera de Roma que se llama Ángel García. Un individuo que no sabe absolutamente nada de la verdadera profecía bíblica, ni mucho menos de la verdadera doctrina cristiana. Seguimos tapando la bocaza satánica de este hijo del diablo. Que produjera frutos de él. Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 23, por tanto os digo, o en Mateo 12, no, en Mateo 21, 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Ese era el reino que tenía esa ciudad y que estaba sobre los reyes de la tierra. Y el padre... Era ver subnormal. Pero si le acabo de demostrar que la ciudad que tenía imperio, gobierno sobre los reyes de la tierra, que era Roma, retrasado mental, que no era Jerusalén, subnormal. Jerusalén jamás fue la ciudad imperial en el siglo I. Pero ¿cómo un subnormal, de verdad? ¿Cómo un individuo como este puede decir que la ciudad imperial en el siglo I era Jerusalén? O sea,
Se puede ser más retrasado mental, se puede ser más gilipollas y enfermo mental para decir semejante patraña, semejante mentira. Cuando todo el mundo sabe perfectamente que en el siglo I la ciudad imperial que tenía imperio sobre los reyes de la tierra era Roma, no era Jerusalén, retrasado mental. No he conocido a un falso pastor más mentiroso, más enfermo mental, más gilipollas integral como este mamarracho llamado Ángel García, lo digo en serio. Jamás he conocido a un embustero, a un engendro del diablo, a un falso ministro de Cristo más grande como lo es este payaso, este mamarracho llamado Ángel García, que es tan subnormal como para decir que la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I era Jerusalén, dice este imbécil. Cuando todos sabemos perfectamente que era Roma, la ciudad de las 7 colinas. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre gilipollas. No temáis a la iglesia, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido el daros el reino. El reino de Dios fue administrado en términos del antiguo pacto. Finalmente fue quitado de los judíos en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida y desapareció el antiguo pacto, según Hebreos 8:13. Dice la Escritura, aleluya, el decir nuevo ha declarado caduco al antiguo, y lo que se ha hecho viejo, anticuado, está a punto de desaparecer. Al desaparecer el antiguo pacto con el templo de sacerdocio, ya Jerusalén terrena no podía seguir administrando el reino de Dios en términos de pacto sobre los reyes de la tierra. Y eso es lo que... Pues claro que el reino fue quitado de Israel, ya lo dijo Jesús, será quitado de vosotros y será dado a otro pueblo que dé sus frutos. ¿Qué pueblo fue ese? Pues el pueblo gentil, porque los gentiles pasaron a formar parte de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo que está formada por los judíos que creen en Jesús y por los gentiles que creen en Jesús. Y todos juntos forman el nuevo pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y que no se refiere, por supuesto, a Israel. El pueblo de Israel no tiene que ver absolutamente nada con la Iglesia de Cristo. Esto ya lo estuve demostrando ayer, lo expliqué ayer en el segundo vídeo. El pueblo de Israel es un pueblo terrenal y la Iglesia de Cristo es un pueblo con esperanza celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, lo dijo el apóstol Pablo. Israel está formada solo por 12 tribus y la Iglesia de Cristo está formada por redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Y Apocalipsis 7, verso 9. Ahí lo dice bien clarito. Esa gran muchedumbre de redimidos es la Iglesia de Cristo. Es muchísimo mayor, muchísimo más grande que el pueblo de Israel. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Repito, la Iglesia de Cristo está formada por los judíos que siguen a Jesús, los judíos que creen en Jesús, tomados de Israel, y también por los gentiles tomados de las naciones, forman un solo pueblo, que es la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, así de sencillo. Eso es lo que enseña la Biblia. El reino fue quitado de Israel y fue entregado a otros que den el fruto. Vamos a leer esas palabras de Jesús. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 21 y vamos a leer a partir del verso 41. Le dijeron a Jesús: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, sería quitado de los judíos, el reino de Dios, ya Dios no estaría con ellos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A qué gente se estaba refiriendo Jesús aquí? Pues sencillamente a los gentiles, a gentes, los gentiles. Será dado a gente que produzca los frutos de él, los gentiles, los que creen en Jesús, que pasan a formar parte de la Iglesia de Cristo. Y el que creyere sobre esta piedra, refiriéndose a Jesús mismo, Jesús se identifica con una piedra, esta gran piedra del ángulo, será, dice, cualquiera que cayere, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Y oyendo las palabras, las parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Es decir, de los judíos, de estos hipócritas religiosos, santurrones judíos, estos hipócritas religiosos, fariseos, saduceos, etc. Ahí lo tenemos.
El reino de Dios fue quitado de estos hipócritas religiosos judíos y entregado a otras gentes, a otros gentiles, para que produjeran los frutos del reino de Dios, efectivamente. Fue entregado a los gentiles que juntamente con los judíos que creen en Jesús, pues forman la iglesia de Cristo, así de simple. Eso es lo que enseña bien claro el Nuevo Testamento, que los gentiles pasan a formar parte del reino de Dios. Fue quitado de estos líderes religiosos, asesinos, falsos, hipócritas, fue quitado el reino de Dios de ellos y pasó a los gentiles, a los cuales tanto odiaban estos hipócritas religiosos judíos, estos fariseos. Pues el reino de Dios pasó a ellos. Es simplemente lo que está enseñando Jesús en este texto, que no tiene que ver absolutamente nada con el tema de la gran ramera. Esto que acabo de leer, repito, no tiene que ver nada con la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Se han desviado completamente del tema central de este debate, que es el asunto de la gran ramera. Esto que acabo de explicar, repito, no tiene que ver nada con la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Seguimos. Precisamente Éxodo 19, 5 y 6. Preste atención allí. Ahora pues, le dice Dios a Israel, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi pueblo príncipe sobre todos los pueblos. Y note la construcción sobre todos los pueblos. Sobre, encima de todos los pueblos. Éxodo 19, 5, 6. Porque mía es toda la tierra, toda. Esto que está hablando este mamarracho, pues repito, es que no tiene que ver absolutamente nada con el tema del debate, que es el asunto de la identidad de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. No tiene que ver nada. Se ha desviado absolutamente del tema del debate. Seguimos escuchando a este mamarracho, a este falso pastor. Y vosotros me seréis un reino. Y vosotros me seréis el reino. Ellos serán el reino de sacerdotes y gente santa. Y por eso, en términos de pacto, bajo la administración veterotestamentaria, ellos reinaban. Eran un reino que estaba por encima de todos los reinos. Porque dice aquí, seréis mi pueblo príncipe o mi especial tesoro sobre todos los pueblos, dependiendo de la Biblia con la que usted traduzca. Habría que ir al griego o al hebreo, pero la idea se transmite y es la misma. Porque la construcción por encima de todos los pueblos no puede ser negada ni en el griego ni en el hebreo. Nadie absolutamente puede negar la construcción gramatical por encima de todos los pueblos. Y que ellos mismos eran un reino. No solamente tenían el reino, porque si lo tenían, claro que lo tenían, porque Cristo le dijo, el reino de Dios será quitado, y para quitarte un reino tú tienes que tenerlo. No solo lo tenían, sino que ellos mismos eran el reino. Tenían el reino, eran el reino, pero ni entraban ni dejaban entrar a los que están entrando. Ese es el contexto, ese es el trasfondo. Repito, esto no tiene que ver absolutamente nada con el tema de la gran ramera del Apocalipsis. Nada. O sea, fíjense cómo este individuo, este mamarracho, se ha desviado completamente del tema para hablar de algo absolutamente diferente y que no tiene que ver nada con el tema central del debate, que es la identidad de la gran ramera. No tiene que ver nada. Seguimos. No puede haber consideración de dificultad alguna. Número 13, los paralelos proféticos. Apocalipsis 18, 22 y 23 dicen: y voz de arpista, de músico, de flautista y de trompetero no se oirá más en ti. ¿Eso es en Roma o en Jerusalén? Por supuesto que es en Jerusalén. En Jerusalén. Y en Roma no. En la Iglesia Católica Romana no hay arpistas, no hay músicos, no hay flautistas, de trompeteros, artífice de oficio. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa. Es decir, es una iglesia, es una religión falsa, diabólica, donde se celebran matrimonios religiosos, porque lo dice, ni voz de esposo o de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. O sea, no es una religión donde comercia, donde practica el comercio, ¿no? La Iglesia Católica Romana no está metida en temas comerciales, financieros, no practica repugnantes hechicerías la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, por supuesto que sí.
Qué hechicería más grande, como es decir que Jesucristo es literalmente una galleta de harina con su cuerpo, alma y divinidad, como enseña la Iglesia Católica. Esta iglesia del diablo en la tierra, que se la comen por la boca, va a parar al vientre y seguidamente va a parar a la letrina, en forma de mierda, de excremento. Dicen que Cristo se convierte en mierda, en excremento, que se lo comen por la boca y después lo expulsan por el trasero. Cristo, el mismo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. ¿No es esa la mayor hechicería repugnante y satánica de toda la historia de la humanidad? No practica hechicerías la Iglesia Católica Romana, mamarracho, imbécil, mentiroso. Por esas hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ahí lo tenemos. La misa católica, este llamado sacrificio de la misa, ha engañado a todas las naciones con esa espantosa y blasfema doctrina de demonios, que sacrifican millones de veces, dicen ellos, a Cristo en el altar de la misa. Lo convierten con sus manos repugnantes y pecadoras impías en una galleta de harina. Esa galleta de harina la convierten en el mismísimo Jesucristo, dicen ellos, con su cuerpo, alma y divinidad, que se comen por la boca y los expulsan por el trasero en forma de mierda, de excremento. ¿No es esa la mayor blasfemia y hechicería satánica de toda la historia que ha engañado a todas las naciones? Por supuesto que sí. Por lo tanto, estos pasajes de Apocalipsis 18, versos 22 y 23, que acaba de leer este mamarracho, se cumple perfectamente en la iglesia más satánica y hechicera de toda la historia, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. De ninguna manera es una profecía que se cumple en Jerusalén, no. Porque en la Iglesia Católica Romana, como ya he dicho, hay voz de arpistas, voz de músicos, de flautistas, de trompeteros, y además comercia con los reyes de la tierra, practica el comercio. Él lo dice bien clarito, porque los mercaderes eran los grandes de la tierra, tus mercaderes eran los grandes de la tierra, es decir, comercia con los poderosos de la tierra, con los magnates, la Iglesia Católica Romana, con todas las riquezas que tiene. Es una iglesia absolutamente hechicera que ha engañado a todas las naciones, la Iglesia Católica Romana. Y este mamarracho dice que no, que aquí se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Y según este pobre subnormal, porque es un auténtico subnormal, un enfermo mental, encima ya llega a decir que la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I era Jerusalén, dice este retrasado, cuando todos sabemos que era Roma. Pues para que vean el tipo de persona, el tipo de analfabeto, de mentiroso y de hijo del diablo que es este individuo, este falso ministro de Cristo que dice llamarse pastor anglicano, este mamarracho llamado Ángel García. Seguimos tapando su bocaza satánica. Es una profecía que se está cumpliendo en Apocalipsis 18, 22, 23, que estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Ya lo vamos a ver. De manera... Bueno, y luego dice el verso 24, 18, 24, y en ella, es decir, en esta gran ramera, se halló la sangre de los profetas y de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra, es decir, todos los verdaderos cristianos que fueron muertos en la tierra a lo largo de la historia, fue la responsable esta gran ramera de Roma, tanto la Roma pagana del siglo I, que por supuesto persiguió y mató a los profetas y a los santos de Dios, el Imperio Romano, esto lo sabe cualquiera, como la Roma papal, que es la sucesora del antiguo Imperio Romano. La Roma papal, con su Inquisición papal, también asesinó y mató a los santos de Dios, a todos los verdaderos cristianos que fueron muertos en la tierra. La gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, es la responsable de todos los que fueron. Cuando dice aquí de todos los que han sido muertos en la tierra, se está refiriendo evidentemente al contexto, a los santos, a los verdaderos cristianos, a todos ellos que fueron muertos en la tierra. No se está refiriendo a todos los seres humanos que han existido en el planeta Tierra, no, se refiere únicamente, como vemos en el contexto, a todos los santos, a todos los verdaderos cristianos que fueron muertos en la tierra. La responsable fue la gran ramera. La gran ramera de Roma. ¿Que Jerusalén también persiguió a los profetas de Dios en el Antiguo Testamento? Pues claro que sí, eso nadie lo niega. Era la ramera menor. La ramera menor, Jerusalén en el Antiguo Testamento, que persiguió a los profetas y también asesinó a Cristo, mató al Hijo de Dios. Pero aquí estamos hablando de una gran ramera muchísimo mayor que tiene su centro de poder desde hace más de 2000 años en la ciudad de las Siete Colinas, en Roma, en la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra, que era Roma.
y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Y efectivamente, Roma es la responsable, desde la época del Antiguo Imperio Romano, de la muerte, del asesinato de millones y millones de santos, de profetas de Dios, que fueron asesinados aquí en la tierra. Roma, no Jerusalén, porque Jerusalén no era la ciudad imperial que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Esa mentira solo me la puede enseñar pues un pobrecito normal como este mamarracho llamado Ángel García. Era Roma, como ya he demostrado bien clarito en estos 3 vídeos. Seguimos. Equivoca. Luz de lámpara, dice el verso 23, 18, 23, no alumbrará más en ti ni voz de esposo. Presta atención, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. Indicando así, por tanto, que se refiere a una iglesia falsa, porque lo dice bien claro. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. ¿Acaso la Iglesia Católica Romana no celebra matrimonios religiosos, ceremonias religiosas de matrimonios? Es la capital de la Gran Ramera, en Roma. ¿Es subnormal? ¿La Iglesia Católica Romana no celebra matrimonios religiosos, sí o no? Pues claro que sí. Por eso dices que voz de esposo y de esposa jamás se oirá más en ti. Porque es una iglesia falsa, una iglesia apóstata, la Gran Ramera, que tiene su centro de poder en Roma, en la ciudad de las 7 colinas, donde se practican matrimonios religiosos. Aquí lo dice, indicando así que se refiere a una iglesia falsa, como es la Iglesia Católica Romana, la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia más apóstata, repugnante, hechicera, asesina de toda la historia de la humanidad. La Iglesia Católica Romana, que es la mismísima iglesia de Satanás en la tierra. Igual que Dios, el Padre, tiene su propia iglesia en la tierra, la iglesia de Dios, pues lógicamente Satanás tiene una imitación, tiene también su propia iglesia, que es la Gran Ramera mencionada aquí en el Apocalipsis, y que tiene su centro de poder en Roma, como ya hemos visto. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este idiota. Eso está profetizado, estaba profetizado en Jeremías 25:10 y en Jeremías 7:34. Atención, Jeremías 25:10, y haré que desaparezca entre ellos, refiriéndose a Jerusalén, la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada. Claro, porque ahí en ese texto de Jeremías se refiere a la ramera menor, que era Jerusalén en el Antiguo Testamento, por supuesto, eso nadie lo niega. Los judíos caían en la apostasía, caían en la idolatría y por eso se convertía en ciudad infiel, en una ciudad ramera, que también, lógicamente, en esa época practicaban ceremonias religiosas de matrimonio, claro que sí. Pero resulta que aquí en Apocalipsis está hablando de una gran ramera, muchísimo mayor como era la gran ramera de Roma, que era, repito, mucho mayor que la ramera del Antiguo Testamento. Claro, este pobre idiota no se ha enterado de que la Biblia habla de 2 rameras, la ramera menor y la ramera mayor. Ya lo he demostrado y ahí lo explico en el libro que escribí de forma extensa y que está en la descripción de este vídeo. La ramera mayor es muchísimo más grande que Jerusalén, muchísimo más idólatra, más perversa, y cuando sea destruida nunca más será hallada. Será destruida por fuego en una sola hora y nunca más se la encontrará, jamás será hallada, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra su capital. Apocalipsis, capítulo 18, verso 21. Y sin embargo, Jerusalén no. Jerusalén sencillamente serán perdonados de sus pecados, serán restaurados y Jerusalén se convertirá en la capital del gran rey, desde la cual gobernará Cristo sobre el mundo entero. Por lo tanto, ahí lo tenemos. La ciudad de Jerusalén no tiene que ver absolutamente nada con la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Nada. La ramera menor serán, repito, limpiados de sus pecados, perdonados, y se convertirá en la capital del gran rey, de Cristo. Y sin embargo, la gran ramera mayor, mencionada en el Apocalipsis, será totalmente destruida y dejará de existir. Nunca más será hallada. Destruida por fuego en una sola hora, su capital. Por lo tanto, no tiene que ver absolutamente nada la gran ramera del Apocalipsis con la ramera menor que era en el Antiguo Testamento Jerusalén. Nada. Una será totalmente destruida y dejará de existir, la gran ramera mayor. Y Jerusalén, sin embargo, no va a ocurrir eso. Jerusalén se van a arrepentir genuinamente de sus pecados, serán limpiados de sus iniquidades, de sus idolatrías, y serán restaurados en la tierra de Israel y se convertirá en la capital del gran rey, del Señor Jesús, cuando gobierne el mundo desde esa ciudad. Ya lo estuvimos viendo en esa gran profecía de Zacarías capítulo 14. Ya lo leí el pasaje.
¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que dice este mamarracho, este falso pastor, es una burda mentira del diablo. Es una mentira asquerosa. Está haciendo de estúpido, de imbécil útil al servicio de Roma, de la gran ramera de Roma, de la iglesia del diablo en la tierra, para engañar a la gente diciendo que la gran ramera es Jerusalén, no es Roma. Así es como utiliza Satanás y la Iglesia Católica, la gran ramera, a estos falsos pastores, a estos imbéciles al servicio del diablo. Los utilizan como idiotas útiles para engañar a la gente, para que la gente desvíe su mirada de la verdadera gran ramera que es Roma, la desvíe y crean que Jerusalén, la antigua Jerusalén, era esa gran ramera. Y de esta manera así es como consiguen engañar a millones y millones de idiotas que les creen a estos falsos pastores. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás, de este falso pastor. Jeremías 7:34 dice, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del esposo. 2 minutos, Ángel. Porque la tierra será desolada. Repito, se está refiriendo a la ramera menor que en el Antiguo Testamento, claro que era Jerusalén. Pero repito, aquí en el Apocalipsis se habla de una gran ramera muchísimo mayor que tiene su centro de poder en Roma. Y que se refiere sin ninguna duda a la Iglesia Católica Romana, porque es la que tiene su centro de poder en Roma y es la que a lo largo de los siglos ha celebrado estas ceremonias religiosas de matrimonio, estos matrimonios religiosos. Por eso dice, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, refiriéndose a una iglesia falsa, que es la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera. Seguimos. La abominación desoladora. Listo. De la que habré totalmente desolada. No quedará piedra sobre piedra. Así que el voz de esposo y voz de esposa de 18:23 de Apocalipsis es un cumplimiento de Jeremías 7:34. Otro argumento, los colores de la vestimenta. La ropa de la prostituta refleja los colores de la ropa de los 4 puntos de vista, de los sacerdotes judíos, escarlata, púrpura y oro de Éxodo 28, indicando que tiene función sacerdotal en el... Bueno, esto quiero lo vuelvo a repetir porque ya que este mamarracho, este hijo de Satanás, ha mencionado Apocalipsis 18, dice que se refiere a Jerusalén. Bueno, Apocalipsis 18, abran sus Biblias. Y es un texto que ya he comentado varias veces, cuando dice que sea destruida esta capital de la gran ramera, Apocalipsis 18, 21, dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ponga muchísima atención a esta última frase. Y nunca más será hallada. A ver, mamarracho, a ver, soplaguitas, imbécil. Si según usted se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, ¿por qué sigue existiendo la ciudad de Jerusalén hoy en día? Es un normal. Porque dice que esta gran ciudad nunca más será hallada cuando sea destruida por fuego en una sola hora. Porque así es como va a ser destruir. Por fuego en una sola hora. Vamos a comprobarlo aquí en este mismo capítulo 18. Por fuego en una sola hora. Vamos a verlo. Vamos a leer a partir del verso 9. Apocalipsis 18, 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, es decir, con esta gran ramera de Roma, han participado de sus idolatrías, de sus hechicerías, de sus doctrinas de demonios, eso es lo que significa fornicar con ella. Y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especias aromáticas, incienso. El incienso lo utiliza muchísimo la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana. Mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y esclavos, y mire lo que dice ahora, y almas de hombres. Anda, esta gran ramera comercia con las almas de los hombres.
almas de difuntos, que es sencillamente las misas por los muertos. ¿Sabía usted que la Iglesia Católica desde hace siglos, desde su fundación, practica esa abominable doctrina de las misas por los muertos para que supuestamente su alma salga del purgatorio al dar dinero a esta iglesia diabólica y celebrar esas misas blasfemas? Comercia con almas de hombres. ¿Cuándo Jerusalén ha comerciado con almas de hombres? ¿Es subnormal? ¿Desde cuándo Jerusalén comercia con almas de hombres? ¡Jamás! Y sin embargo la Iglesia Católica sí que lo hace hasta hoy en día. Comercia con las almas de los hombres. Háganme misas por el difunto, por tal persona que ha muerto, un familiar. Les pagan dinero a la Iglesia Católica para que celebre misas de difuntos, para que la supuesta alma del muerto salga del purgatorio rumbo al cielo. Eso es comerciar con almas de hombres, que lo practica la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, pero no así Jerusalén. Por lo tanto, es totalmente imposible que se esté refiriendo a la ciudad de Jerusalén en estos textos que acabo de leer. Comerciar con almas de los hombres es comerciar con almas de difuntos. Las misas por las almas de los difuntos. Eso es el comercio de almas, mamarracho. Algo que solamente a lo largo de la historia ha estado haciendo la Iglesia Católica Romana, la verdadera gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Verso 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han fallado. Nunca más las hallarás. Pero vamos a leer ahora un versículo muy interesante. Mire lo que dice. Mire lo que dice el verso 7. Apocalipsis 18, 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, porque la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, a lo largo de la historia, de los siglos, ha vivido en deleites. Sus cardenales, sus obispos, etcétera, han vivido en deleites. Tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón. Fíjese lo que dice la Gran Ramera. Miren. Ponga atención, para que todos vean que no se refiere a la ciudad de Jerusalén, como dice este mamarracho, este hijo de Satanás, sino que se refiere a la Iglesia Católica Romana. Esto dice en su corazón la Gran Ramera. Dice, verso 7, yo estoy sentada como reina. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica a lo largo de los siglos? Que ella es la que gobierna el mundo, que ella es la reina, que ella reina ya sobre los reyes de la tierra. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Que ella reina sobre los reyes de la tierra. Ella dice que está sentada como reina. Y mire lo que dice ahora. Y no soy viuda y no veré llanto. ¿Por qué dice la Gran Ramera de Roma que no es viuda? Dice, yo no soy viuda. Porque dice que es la esposa de Cristo. Porque ella enseña a lo largo de siglos, a lo largo de la historia de su existencia, que esta iglesia satánica, la Iglesia Católica, es la esposa de Cristo. Por eso dice, yo no soy viuda, porque dice estar casada con el Señor Jesucristo. Ella se hace pasar por la esposa de Cristo. Por eso dice en su corazón, yo no soy viuda, y por lo tanto no veré llanto. Ella enseña que nunca va a ser destruida, que nunca va a haber llanto, porque se hace pasar por la esposa de Cristo. Se hace pasar por la iglesia de Cristo. Falso pastor, mamarracho, embustero, hijo de Satanás. Es la Iglesia Católica Romana que se hace pasar por la esposa de Cristo. Por eso dice en su corazón, yo no soy viuda y no veré llanto, que es lo que enseña la Iglesia Católica. Dice, no, la Iglesia Católica, como es la esposa de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo, la única y verdadera, pues nunca va a ser destruida, nunca va a haber llanto, la esposa de Cristo. Es lo que enseña la Iglesia Católica, que creen que ellos nunca van a ser destruidas, esa iglesia. Porque dicen que como son la iglesia, la esposa de Cristo, es la mentira que enseñan para engañar al mundo. Por eso dice, yo no soy viuda. Yo estoy casada con Cristo, no soy viuda. Y por lo tanto nunca seré destruida, no veré llanto. Y va a ocurrir todo lo contrario. Verso 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte,
llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga, y cuando sea destruida, esta capital de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, que es Roma, nunca más será hallada, dejará de existir para siempre, desaparecerá de la faz de la tierra. Verso 21. Prueba absoluta e irrefutable de que no se trata de la ciudad de Jerusalén, porque resulta que Jerusalén jamás será destruida en una sola hora por fuego y nunca dejó de existir. Ahí sigue existiendo la ciudad de Jerusalén, y en el futuro se va a convertir en la capital del gran rey, como ya he demostrado con esas profecías de la Biblia. Por lo tanto, es totalmente imposible que esta gran ramera del Apocalipsis sea Jerusalén. Imposible absolutamente. Solamente un auténtico hijo de Satanás y un mentiroso al servicio de la iglesia del diablo en la tierra, como es este mamarracho y engendro del diablo llamado Ángel García, este falso pastor anglicano. Solamente gente así, gentuza así, puede enseñar esta espantosa doctrina de demonios de que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis es Jerusalén, era Jerusalén, porque dicen estos mamarrachos que ya fue destruida la gran ramera en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, el templo. Dice este subnormal del García, este falso pastor, que ya se cumplió esta profecía de Apocalipsis 18, que ya dejó de existir. ¿Así? Es subnormal, Jerusalén dejó de existir en el año 70. Entonces la ciudad de Jerusalén, que existe hoy en día, ahí como capital del Estado de Israel, que no es Jerusalén entonces, subnormal. Ya no existe la ciudad de Jerusalén. Desde el año 70 ya no existe la ciudad de Jerusalén. Dejó de existir de la faz de la tierra, según usted. Imbécil. Por supuesto que no, claro que sigue existiendo la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué sigue existiendo? Porque sencillamente no es la gran ramera mencionada en este pasaje del Apocalipsis. Cuando la gran ramera, su capital, sea destruida, repito, nunca más se la encontrará. Desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Él lo dice bien clarito. El verso 21, Apocalipsis 18, 21. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás. La mujer está vestida de púrpura y escarlata, ornada con oro, piedras preciosas y perlas, que son en Ezequiel 16. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones de inmundicia, su adulterio. Apocalipsis 17, 4. Hijos. El cáliz que tiene en su mano con todas esas abominaciones. Que tiene la gran ramera, ese cáliz. ¿Qué representa esa copa, ese cáliz que tiene en su mano repleto de abominaciones y de inmundicias? ¿Qué representa esa copa, ese cáliz? El cáliz que utiliza la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, en cada una de sus blasfemas misas, que está repleto de la inmundicia de sus hechicerías, de la inmundicia de su fornicación. Porque ellos enseñan que ese cáliz se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y como vampiros bebedores de sangre se beben esa copa de vino, cuando sigue siendo vino, no se ha convertido en sangre de Cristo por ninguna parte. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Eso es lo que representa el cáliz que esta gran ramera tiene en su mano. Representa la ceremonia satánica, blasfema y anticristiana del sacrificio de la misa. Así de simple. Ese es el simbolismo del cáliz que la gran ramera tiene en su mano. Seguimos. Cuidadosamente describe el velo del templo como una tela babilónica en la cual había azul, púrpura, escarlata y lino. Guerras de los Judíos 5:5-4. Por supuesto que las vestiduras sacerdotales de los sacerdotes hebreos, de los sacerdotes judíos que ministraban en el templo de Jerusalén, por supuesto que también existían colores como el lino blanco, eran utilizados por los sacerdotes judíos, esto nadie lo niega, el lino blanco, la púrpura, la escarlata. Pero resulta que esos mismos colores, esas mismas vestiduras sacerdotales, es la que utiliza la jerarquía católica romana. El lino blanco, el color blanco, la púrpura y la escarlata. De hecho, a los purpurados, a estos jerarcas católicos, a estos cardenales, como se le llama, los purpurados, por el color púrpura de sus vestimentas. El principal color, que es el blanco, el lino blanco, pues claro que lo utiliza, es el principal color de la gran ramera de Roma, de la Iglesia Católica Romana. El propio Papa de Roma, ¿de qué va disfrazado? De un traje de color blanco. Ese es el color principal de la gran ramera de Roma, el blanco, el lino blanco. Y luego otros dos colores más, como es la púrpura y la escarlata, colores también de la Iglesia Católica Romana. La púrpura y la escarlata, que eran colores que también utilizaba la ramera menor en el Antiguo Testamento,
que era Jerusalén. ¿Utilizaban también esos sacerdotes hebreos? Pues claro que sí, eso nadie lo niega. Pero resulta que esos mismos colores son los que utiliza la Gran Ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, que por cierto en la época del Imperio Romano, esa Gran Ramera que ya existía en Roma, también esos mismos colores eran los que utilizaban los jerarcas de esta religión falsa de la Gran Ramera que existía en Roma. El blanco, la púrpura y la escarlata. Eran los colores de los jerarcas de la religión idolátrica, la religión pagana que ya existía en Roma en el siglo I. Y esos mismos colores pues pasaron a la Iglesia Católica Romana, esas mismas vestiduras sacerdotales. Seguimos. Que la copa de la prostituta nos acuerda de los implementos del templo, ¿verdad? Donde Josefo dice que gran parte de los implementos eran de plata y oro, Guerra 554. Voy, aparte que la fachada del templo exterior. La plata y el oro. La ramera menor, Jerusalén, en el Antiguo Testamento, ¿tenía plata y oro? ¿Objetos de plata y de oro? Pues claro que sí, eso nadie lo niega, lo dice la Biblia. La gran ramera mayor, que es la Iglesia Católica Romana, ¿utiliza objetos relicarios y objetos religiosos de plata y de oro? ¿De perlas preciosas? Por supuesto que sí. Montones de objetos eclesiásticos de la Iglesia Católica Romana están hechos de plata, de oro, de piedras preciosas, tal como dice el libro del Apocalipsis. Así es como está adornada la Gran Ramera de Roma. Vamos a comprobarlo. Abran sus Biblias en Apocalipsis 17, verso 4. Y la mujer, es decir, esta gran ramera, estaba vestida de púrpura y escarlata. Recuerde, los colores, las vestimentas de la Iglesia, de la jerarquía, mejor dicho, de la Iglesia Católica Romana. Por eso es que a los cardenales se le llama los purpurados. Los purpurados, por el color púrpura de sus vestimentas babilónicas. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿La Iglesia Católica Romana está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas? Por supuesto que sí, todo el mundo lo sabe. Tiene montones de toneladas de oro, de piedras preciosas y de perlas, desde relicarios hasta cálices adornados de oro, de piedras preciosas y de perlas. Montones de objetos religiosos que utiliza esta gran ramera de Roma en sus ceremonias religiosas. De oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hace unos minutos ya he explicado el simbolismo del cáliz, de esta copa de oro que tenía la gran ramera y que simboliza la ceremonia más blasfema, más repugnante y diabólica de toda la historia de la humanidad, como es la ceremonia del llamado sacrificio de la misa, donde pretenden sacrificar una y otra vez, millones de veces, al Señor Jesucristo, cuando dice la Biblia, dice la epístola a los Hebreos, que su sacrificio fue único e irrepetible, ya no hay más ofrenda por los pecados. Pues ellos hacen todo lo contrario, pretenden sacrificarlo en cada una de las misas y dicen que lo convierten, esa galleta de harina, en el mismísimo cuerpo de Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad, dicen estos hijos del diablo, esta religión satánica. Y que el vino, la copa de vino, la convierten literalmente en la sangre de vino, en la sangre de Cristo. Se lo comen por la boca, a ese falso Cristo galleta, y luego ¿a dónde va a parar? ¿Qué dijo Jesús sobre todo lo que entra en la boca? Jesús dijo que entra por la boca, todo lo que entra por la boca va a parar al vientre. ¿Y del vientre a dónde? ¿A dónde dijo Jesús que va a parar? ¡A la letrina! A la letrina en forma de mierda, claro, de excremento. Pues eso es la ceremonia asquerosa y abominable y repugnante del sacrificio de la misa. Que dicen que se comen al mismísimo Señor Jesucristo literalmente por la boca y luego lo expulsan por el trasero en forma de mierda. Ese es el simbolismo de este cáliz, de esta copa repleta de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese es el símbolo del cáliz que tiene esta gran ramera en su mano. Simboliza la blasfema y satánica ceremonia de la misa. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Dice Josefo, fue cubierto con platos de oro y con piedras blancas semejantes a la prostituta. Oro, plata, piedras preciosas y perlas. Luego el tema de Éxodo, que son las 10 plagas. Tenemos una recapitulación de las 10 plagas. Qué lástima, por eso es que quería 3 tiempos. Porque ahí hay un éxodo
y que finaliza con el cántico de Moisés, donde a la iglesia se le manda salir de en medio de aquella ciudad que es la grande, que se llama en sentido espiritual Egipto, porque vienen las plagas y tiene que salir la verdadera iglesia en un éxodo de Egipto. Y los cadáveres de ella yacerán en la plaza de la ciudad, la grande de la Babilonia, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor de ellos fue crucificado. Claro, esa gran ciudad mencionada, ya se lo he explicado, mamarracho, en Apocalipsis capítulo 11, pues claro que era Jerusalén, donde fue también clavado en el madero Jesús. En que en sentido espiritual se la llama Sodoma y Egipto. Claro que se está refiriendo a Jerusalén, porque lo dice el texto, donde fue clavado en el madero Jesús. Se la llama la gran ciudad, Apocalipsis 11. Pero es que usted enseña que el Apocalipsis solo habla de una gran ciudad. Y ya le he demostrado cómo miente usted, mamarracho. Porque resulta que el Apocalipsis habla de 3 grandes ciudades. De 3, ya se lo he explicado un montón de veces. La ciudad de Jerusalén, la capital de la gran ramera, que es Roma, la ciudad imperial, que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, y la nueva Jerusalén celestial. A cada una de las 3 se llama la gran ciudad. Entonces usted, ¿por qué miente diciendo que el Apocalipsis solo habla de una gran ciudad? Es subnormal. ¿Por qué miente? Pues usted miente, yo se lo voy a decir, porque es un hijo del padre de la mentira, así de simple. Y los hijos del diablo pues tienen que mentir de la misma manera que miente Satanás, su padre. Decir que el Apocalipsis solo habla de una gran ciudad es una asquerosa mentira del diablo, porque habla de 3 grandes ciudades. Pero claro, como usted es tan subnormal, debe creer que la ciudad de Jerusalén era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, es lo que debe creer usted, payaso. En fin, seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este satánico. Y la división en 3 partes de la ciudad es mi último argumento, que refleja, ¿verdad? En 16-19 la gran ciudad fue dividida en 3 partes y esta división es una alusión a Ezequiel 5 y 1 al 5. La pregunta es, según Apocalipsis, yo lo puse por aquí, 18... Ya estuve explicando en estos vídeos que cuando habla el Apocalipsis de esta ciudad, que fue dividida en 3 partes, claro que se refiere a Jerusalén en el futuro, cuando estalle este gran terremoto gigantesco que va a ser a nivel planetario, pues va a partir en 3 trozos la ciudad de Jerusalén y el resto de las ciudades de las naciones de los gentiles serán destruidas, se hundirán, dice el texto de Apocalipsis capítulo 16. ¿Pero qué dice de ahí de Jerusalén? Que será partida en 3 partes, ¿verdad? ¿Dónde dice que será quemada en una sola hora y dejará de existir? ¿Dónde lo dice Apocalipsis 16? Que la ciudad de Jerusalén será quemada, destruida en una sola hora y dejará de existir. Nunca más será hallada. ¿Dónde lo dice? A ver, mamarracho. En ninguna parte. Simplemente lo que dice es que será dividida en 3 partes. Será partida en 3 partes por ese gigantesco terremoto planetario. ¿La va a dividir en 3 partes? No dice por ninguna parte que será destruida por fuego en una sola hora, lo entiende, soplagaitas. Te está mintiendo como un auténtico hijo de Satanás cuando enseña esa mentira del diablo de que la gran ramera del Apocalipsis es la ciudad de Jerusalén, porque en ninguna parte del Apocalipsis se dice que Jerusalén será destruida por fuego en una sola hora y nunca más será hallada. Nunca se refiere a la ciudad de Jerusalén. Se refiere a la capital imperial que era Roma, es Roma. Antiguo, en el siglo I, esa gran ramera existía en Roma, la capital del Imperio Romano, y después sencillamente pasó a la Iglesia Católica Romana, que es la heredera del antiguo Imperio Romano. Así de simple. La gran ramera sigue existiendo hoy en día en la Iglesia Católica Romana, que tiene su centro de poder, su sede en Roma. Así de sencillo. No tiene que ver, por tanto, absolutamente nada la gran ramera mencionada en el Apocalipsis con la ciudad de Jerusalén. En ninguna parte del Apocalipsis dice que Jerusalén será destruida por fuego en una sola hora y dejará de existir. Jamás, simplemente dice ese texto de Apocalipsis 16 que será partida en 3 partes, será dividida en 3 partes Jerusalén. Así de sencillo. Y luego se va a convertir, evidentemente, en la capital del gran rey de Cristo, desde la cual va a gobernar el mundo entero. Esa es la verdadera profecía bíblica. Esto es la verdadera profecía bíblica que le estoy explicando. Y no la doctrina de demonios, las mentiras satánicas que usted está diciendo. Seguimos tapando de este hijo del diablo al servicio de la gran ramera.
Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este auténtico hijo del diablo al servicio de la gran ramera de Roma. Es el idiota útil, el tonto útil de la gran ramera de Roma, de la Iglesia Católica Romana, como ya he demostrado. Seguimos. He escuchado que usted ha dicho ahorita, ¿verdad? Que usted ha dicho ahorita que el antiguo pacto desapareció en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo el reino de Dios le fue quitado al Israel del antiguo pacto, a la ramera? ¿Cuándo el reino de Dios le fue quitado a Israel, la ramera, según usted? ¿En la cruz del Calvario o cuando el Señor vino a la viña, ¿verdad? Y destruyó a los malos sin misericordia y le arrendó su fruto a otros labradores que le pagaran el fruto a su tiempo? ¿Cuándo es que exactamente Él le quitó el reino y desapareció ese antiguo pacto? Esa es la pregunta. ¿En qué punto de tiempo les quitó el reino y desapareció el antiguo pacto? En el libro de Daniel. Esto no tiene que ver, ya lo he dicho varias veces, no tiene que ver absolutamente nada con el tema del debate, que es el asunto de la identidad de la gran ramera. Que cuando el Señor le quitó el reino a los judíos y se lo entregó a los gentiles para que dieran su fruto, pues evidentemente cuando Dios utilizó a Roma, las legiones romanas, para destruir Jerusalén y el templo. El reino fue quitado a Israel y lo entregó a los gentiles. Los gentiles pasaron a formar parte del pueblo de Dios, de la Iglesia de Cristo, juntamente con los judíos que creen en Jesús. Así de simple. Cuando es destruido el templo de Jerusalén por los romanos, el reino de Dios le es quitado a los judíos, como predijo Jesús. Así de sencillo. Y en el futuro serán restaurados, se van a arrepentir de sus pecados, como dicen montones de profecías de la Biblia. Se van a arrepentir genuinamente de sus pecados, creerán en Jesús, en el verdadero Mesías, y serán restaurados y llevados a su tierra prometida. Y Jerusalén se convertirá en la capital del gran rey. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera profecía bíblica, que este mamarracho, que este hijo de Satanás, rechaza y pisotea completamente, porque él ni cree en la Biblia ni la entiende, este falso pastor anglicano. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás. Ahí clarito, ahí está la identidad de la bestia que tenía sus 10. Dice Daniel 7:23, digo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Sí? Ese cuarto reino, el primer reino fueron los asirios, los babilonios, luego vinieron el segundo reino que fueron los medo-persas, luego los greco-macedonios con Alejandro el Grande, y el cuarto reino fue la Roma imperial. ¿Qué le parece? Usted dijo que habían 6 reinos, pero ahí dice que la bestia sería un cuarto reino. Entonces, esos 10 cuernos pertenecen al cuarto reino, que es la Roma imperial. Usted tendrá que probar que pertenecen al sexto reino del que usted habló en la profecía de la imagen. ¿Lo hará? Esto ya lo expliqué a lo largo del vídeo sobre el tema de las 4 bestias grandes que se mencionan en Daniel capítulo 7, de los 7 reyes ya lo hablé, son 7 imperios, ya dije cuáles son, no tiene que ver nada con 7 emperadores romanos, lo que dice este mamarracho es mentira, eran 7 reinos, 7 imperios que persiguieron al pueblo de Israel a lo largo de la historia. Y la cuarta bestia, que representa al imperio romano, en Daniel capítulo 7, pues dice que tenía 10 cuernos. 10 reyes, y efectivamente, es que en el futuro va a ser restaurado el imperio romano. Esa cuarta bestia va a tener 10 reyes aliados, y que no tienen que ver nada con las provincias romanas que existían en el siglo I. Dije este mamarracho que esos 10 reyes eran esas provincias romanas. Eso es una mentira del diablo, porque jamás el antiguo imperio romano estuvo formado por 10 provincias. Las provincias que formaban el imperio romano eran muchas más, como demostré ayer en la enciclopedia, en Wikipedia. Eran muchísimo más de 10, y no como dice este mamarracho de que eran solamente 10 provincias las que formaban el imperio romano. Eso es una mentira asquerosa, una mentira diabólica que este soplagaitas se ha inventado.
ya que eran muchísimas más de 10 las provincias que formaban el Imperio Romano. El tema de los 10 reyes se ya ha demostrado que es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando se ha restaurado el Imperio Romano en forma de 10 reyes, de 10 reinos, pues entonces es cuando un nuevo emperador será escogido por Satanás para liderar a esos 10 reyes, para formar el nuevo imperio de la bestia, que va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio, como dice Apocalipsis 13, verso 5. Esos 10 reyes, repito, aparecerán en el futuro y serán literalmente 10 reinos, 10 reyes. 10 reinos, 10 países, 10 naciones, 10 reyes que van a ser los aliados de ese nuevo emperador, de la bestia. Esto ya lo he explicado en estos vídeos, por lo tanto no lo voy a estar repitiendo una y otra vez. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas, de este embustero. Usted no lo va a hacer hoy. Es aterrador que usted quiera decirnos ahora que la bestia siendo el cuarto reino y que ese cuarto reino poseyendo los 10 cuernos, usted nos venga a decir ahora y se venga a retractar de su exposición que los 10 cuernos no le pertenecen al cuarto reino sino al centro. Que se lo ha inventado usted no sé de dónde. Pues claro que esos 10 cuernos pertenecen al cuarto reino, al Imperio Romano. Pues claro que sí, porque al final el Imperio Romano va a estar formado por 10 reinos, 10 reyes. Ese va a ser el estado final del antiguo Imperio Romano, que va a ser restaurado y estará formado por 10 reyes, y habrá un nuevo emperador que va a ser la bestia mencionada en el Apocalipsis. Ese líder, ese emperador que va a liderar ese nuevo Imperio Romano formado por 10 reinos, por 10 reyes, ni uno más y ni uno menos. Serán literalmente 10. Una profecía que, como ya he dicho, se cumplirá en el futuro. Seguimos. Pero bueno, lamentablemente yo creo que es más que suficiente. Yo hasta aquí lo voy a dejar. Le tocará a usted probar en contrario, ¿verdad? Y decirnos que el cuarto reino, junto con sus 10 cuernos, de entre los cuales salió el cuerno pequeño, no es la Roma imperial. Bueno, como... El problema es que este mamarracho, este falso pastor llamado García, pues tuvo un debate con un pobrecito idiota, un subnormal que no sabe explicar nada, que no sabe ni hablar. Es un analfabeto bíblico llamado Gonzalo, que no ha sabido refutar todas las mentiras y las patrañas que ha dicho este falso pastor, como yo sí se las estoy refutando en estos 3 vídeos. Entonces simplemente pues contactó con un pobrecito ignorante, un analfabeto, que no sabe defender la verdadera doctrina, que no sabe nada de verdadera profecía bíblica, y eligió tener el debate con este pobre ceporro, con este ignorante, con este pobrecito idiota, porque es un pobre idiota, que no sabe prácticamente nada de profecía bíblica y no ha sabido en absoluto refutar la sarta de mentiras y patrañas que ha dicho este mamarracho del falso pastor. Entonces ha elegido a alguien ignorante para poder debatir con él, pero alguien llamado Gonzalo, que repito, no sabe absolutamente nada ni de la verdadera profecía bíblica, ni de la verdadera doctrina cristiana. Simplemente un individuo, un enfermo mental que solamente sabe hablar a gritos, gritando. Yo he tenido debates con él, con este mamarracho, y el pobrecito no sabe absolutamente nada ni de la Biblia, ni de la verdadera profecía bíblica. Entonces no ha sabido el Gonzalo destrozar y refutar los argumentos satánicos y falsos que ha dado en ese debate que ha dado este mamarracho, este falso pastor. Como yo sí los estoy destrozando y pulverizando uno por uno con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Pero el pobre Gonzalo, esta pobre criatura, este pobre idiota, pues no ha sabido. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. Hace rato, ¿verdad? Todos saben que Roma estaba formado, ¿verdad?, por 10 provincias que estaban gobernadas. 10 provincias. Ya ha demostrado que eso es mentira, lo que dice este engendro del diablo. Ya hemos visto que no eran 10 provincias únicamente las que formaban el Imperio Romano, sino que eran muchísimas más. Y esto cualquiera lo puede comprobar, que vea que yo no miento. Vaya a la Wikipedia, ponga las provincias del Imperio Romano y verán que eran muchísimas más de 10. Eso que dice este gilipollas de que eran solamente 10 es una mentira repugnante y satánica que él se ha inventado. Es falso, absolutamente falso. Eran muchísimas más de 10 y no tienen que ver absolutamente nada con los futuros 10 reyes aliados de la bestia. Serán 10 reyes que todavía no existían en el siglo I, lo dice bien claro el Apocalipsis. 10 reyes que todavía no existían, que no habían venido. Y vendrá en el futuro. Entonces van a coaligarse, van a formar una restauración del Imperio Romano. Y entonces será elegido un nuevo emperador,
va a ser la bestia. Y va a tener esos 10 reyes aliados, esas 10 naciones, esos 10 reinos aliados de la bestia. Una profecía que, repito, se va a cumplir solamente en el futuro. Seguimos. Principales y los gobernadores o reyes de estas 10 provincias fueron precisamente los que se unieron en todo el mundo para destruir a los judíos. Yo sí. Es un mentiroso porque ya hemos visto que según la Wikipedia eran muchísimo más de 10 los gobernadores, las provincias del Imperio Romano. Eso de decir que eran solamente 10, como dice este gilipollas, pues es una mentira asquerosa y del diablo que él se ha inventado. Seguimos. Las persecuciones en Escitópolis, en Asia, yo las expliqué toditas ahí cuando estaba allí. Y creo que usted lo oyó clarito cuando se lo dije, y le voy a nombrar cuáles son esas 10 provincias nuevamente, porque parece que usted no me oyó. Italia, Acaya, Asia, Siria, Egipto, África, España, Galia, Bretaña y Alemania. Y están las 10 principales provincias que se unieron. Precisamente. Había muchas más provincias subnormal, no solamente esas. Ya le he demostrado ayer, no lo voy a volver a repetir, en la Wikipedia que eran muchísimas más. No eran solamente 10, como usted dice, eran muchísimas más de 10. Ya se lo leí ayer en el segundo vídeo. Seguimos. Para aniquilar y masacrar a los judíos en todo el Imperio Romano. Me hago una lista de los nombres de los 7 montes y de los 7 reyes de Apocalipsis 17:10. Ya que usted quiere hablar de historia, hablemos de historia. Dígame los nombres de los 7 reyes de Apocalipsis 17:10 y de los 7 montes. Los 7 montes son las 7 colinas donde tiene su sede la ciudad de Roma. Se la conoce desde hace siglos como la ciudad de las 7 colinas, de ninguna manera es Jerusalén. Y también representan 7 reinos o reyes. Es lo mismo reyes que reinos. Esto ya lo demostré ayer en el segundo vídeo leyendo ese texto del libro de Daniel, capítulo 7, donde reinos y reyes son sinónimos. Reinos son reyes, esas 4 grandes bestias de Daniel capítulo 7 eran 4 reinos que vendrían y se le llama reyes. En un texto se le llama reinos y en otro texto se le llama reyes, ahí en Daniel capítulo 7. Por lo tanto, cuando el libro del Apocalipsis habla de 7 reyes, no se refiere de ninguna manera a 7 emperadores romanos, como dice este mamarracho, este imbécil, ignorante. Este ceporro que no sabe nada de la profecía bíblica. Se refiere a 7 reinos, a 7 imperios que ya mencioné cuáles eran. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Los 7 imperios que a lo largo de la historia persiguieron al pueblo de Israel. No se refiere a los nombres de 7 emperadores romanos, como dice este pobre imbécil que no sabe nada de la Biblia. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este retrasado mental, porque es un auténtico retrasado mental, un subnormal. Porque, repito, solo un subnormal puede decir que la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I era Jerusalén. Solamente lo puede enseñar un enfermo mental como es este falso pastor, este mamarracho llamado Ángel García. Seguimos. Los nombres de los 7 reyes y de los 7 montes. Quiero que me los mencione así uno por uno, como yo le nombré las 10 provincias. Para cuando Juan está escribiendo, dice: 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. O sea que había uno de ellos que estaba reinando cuando Juan estaba escribiendo. Así que no pueden ser futuros. Esto ya lo expliqué ayer en el segundo vídeo. 5 han caído. ¿Quiénes eran esos 5 reinos, esos 5 imperios que ya cayeron, que ya no existían en el siglo I? Pues ya lo expliqué. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. 5 cayeron, esos 5 imperios. Uno es, que era el que existía en esa época, en el siglo I, y que era evidentemente el sexto, el Imperio Romano. Uno es. Y el otro imperio, el otro reino, todavía no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahí lo tenemos. El futuro imperio de la bestia, que va a durar un breve tiempo, solamente 42 meses. Ahí lo dice. Apocalipsis 13, verso 5. Ese será el futuro imperio de la bestia. Como lo dice bien clarito, el otro todavía no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, refiriéndose a ese futuro imperio, a ese reino. Porque, repito, 7 reyes son 7 imperios, 7 reinos, 7 imperios. Ya lo he demostrado. Reinos
y reyes es exactamente lo mismo en la Biblia. En los libros proféticos de la Biblia, como por ejemplo en el libro del profeta Daniel. Reinos y reyes es lo mismo. Son 7 reinos o 7 imperios. 5 cayeron, que ya los he mencionado. Uno es, que era el que existía en ese tiempo, que era el Imperio Romano. Y el otro imperio todavía no ha venido, estaba para el futuro, que va a ser el futuro imperio de la bestia. Y que va a durar breve tiempo, 42 meses. Esa es la verdadera exégesis, la verdadera interpretación de ese texto del Apocalipsis. Y no la mamarrachada, la enseñanza satánica que enseña este pedorro, este embustero patológico al servicio de Satanás, llamado Ángel García. Seguimos. Cuando Juan está escribiendo, él está escribiendo antes de la caída de Jerusalén. Antes de la caída de Jerusalén, y por eso todavía no habían recibido el reino ni habían entregado su poder y autoridad a la bestia, porque la matanza final, aunque sí habían ciertas persecuciones por todo el imperio, las guerras intestinas que se generaron a causa del suicidio de Nerón César en el 68, estas guerras, ¿verdad?, que se suscitaron, estaban destruyendo internamente el Imperio Romano. Y eso suscitó 2 cosas. Número 1, que en el 66 Sestio Galo se retirara cuando sitió Jerusalén por primera vez. Y en el 67, 68, no recuerdo bien, eso también requirió que Vespasiano y Tito, su hijo, ¿verdad?, se retiraran y fuesen a Roma después del suicidio de Nerón, porque el imperio iba a ser destrozado, y por eso es que no habían recibido reino. Pero finalmente, cuando el orden se estableció y la familia Flaviana tomó el poder, ¿verdad?, nuevamente, y corrigió todos los desórdenes gubernamentales que habían extendido a lo largo y ancho del Imperio Romano, entonces allí ellos regresaron nuevamente, sitiaron Jerusalén. Bueno, como puede ver, pues lo voy a dejar aquí. Este tercer vídeo lo vamos a dejar aquí. Mañana daré el cuarto vídeo. Como puede ver, lo que está diciendo, lo que está explicando este mamarracho, no tiene que ver absolutamente nada con el tema del debate, el tema central, que es quién es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. No tiene que ver nada lo que está diciendo. Simplemente está explicando lo que pasó en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, cuando murió el emperador Nerón. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el tema del debate, que es la gran ramera. De modo que voy a dejar aquí el tercer vídeo y exhortarle pues a este falso pastor, a este falso ministro de Cristo llamado García, a que se arrepienta usted de todas las mentiras, estupideces y doctrina de demonios que cree, que enseña, de decir esa mamarrachada de que la gran ramera del Apocalipsis era la Jerusalén del siglo I. Eso es mentira asquerosa del diablo, porque cuando la capital de la gran ramera, dice el Apocalipsis, sea destruida por fuego en una sola hora, nunca más será hallada, nunca más se la encontrará. Apocalipsis 18, 21. Desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es totalmente imposible que se refiera a Jerusalén, porque Jerusalén jamás de los jamases dejará de existir. Sigue existiendo actualmente la ciudad de Jerusalén y en el futuro se va a convertir en la capital mundial del gran rey, desde la cual Cristo va a gobernar sobre las naciones de la tierra. Por lo tanto, prueba absoluta e irrefutable de que la gran ramera del Apocalipsis no tiene que ver nada con la ciudad de Jerusalén, como ya he demostrado en estos 3 vídeos. De modo que aquí lo dejo, este tercer vídeo, y mañana daré el tercer vídeo. Les ha hablado Tito Martínez.